Si habíamos dicho el otro día que el ejecutor mantiene vivos a los hilos porque los hilos están en un bucle infinito, básicamente tratando de extraer de esa cola de tareas, tratando de extraer tareas, nos podríamos preguntar, bueno, y entonces el programa no termina nunca, ¿no? Me voy a explicar. Si yo le estoy diciendo al ejecutor que como mínimo siempre tiene que haber 4 hilos ahí, dale que te pego, aunque no haya tareas, vamos a suponer eso, ¿no? Pregunta del millón. Oye, el programa que ha creado ese ejecutor, eso no muere nunca, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque los hilos estarían, dale que te pego toda la vida. Entonces, digamos que los ejecutores hay que terminarlos explícitamente. Es decir, hay que echarle el cierre. Yo tengo la central de procesamiento, pero en algún momento yo cojo y tengo que cerrar el chiringo. Todos esos métodos que me permiten cerrar el chiringo están definidos en una interfaz que se llama Executor Service, que significa servicio de ejecución. Y evidentemente la clase ThreadPool-Executor implementa esa clase Executor Service. Además, fijaros en que la interfaz Executor Service extiende de Executor, con lo cual también tenemos el método Execute que teníamos en la interfaz Executor. ¿Qué métodos tenemos entonces para terminar un ejecutor? Pues tenemos el método Shutdown, que significa echar el cierre. Tenemos el método Shutdown Now, que es cierra ahora, estés como estés, ya veremos cuál es la diferencia. Y después tenemos dos métodos informativos, uno que es isShutdown, que lo que significa es, oye, ¿te han dado la orden de cerrar? Eso significa, pero no significa que esté cerrado del todo. Puede haber gente ejecutándose todavía, pero significa, ¿te han dado la orden de cerrar? Y isTerminated significa, se ha cerrado el chiringo, del todo. No hay nadie ejecutándose. ¿Qué significa await termination? Pues mirad, el shutdown, yo siempre lo comparo como cuando vosotros vais al Carrefour. Vosotros vais al Carrefour y resulta que tú estás ahí dentro, imaginaros que cierra a las 10 de la noche, ¿no? Pues tú llegas allí a las 10 menos 5 corriendo y dices, ostras, que tengo que comprar la cena, va ahí, compra, mientras estás dentro comprando las 4 cosas, escucha por el megáfono, se va a proceder al cierre del Carrefour. Pero no vienen unos agentes especiales antidisturbios y a base de palo te echan, sino que te dice, no vamos a dejar a entrar a nadie más. Pero hombre, los que estamos dentro nos dejan terminar de comprar. Pues eso es exactamente lo mismo. Desde el momento en el que yo llamo a shutdown, lo que va a ocurrir es que si se me ocurre enviarle más tareas al ejecutor, todas esas tareas van a ser rechazadas. Va a decir, no, aquí ya no entra ni Dios. Pero la gente que esté en ejecución, el que está comprando, ese que está en ejecución, pobrecito, sigue comprando. Le dejamos terminar. Y ojo, muy importante, el que esté esperando para comprar, ¿eso qué significa? Que ha entrado en el Carrefour, va por el pasillo, sabéis, ¿no? El pasillo del Carrefour, pero todavía no ha entrado en lo que es el Carrefour, entendedme lo que quiero decir. Ese chaval todavía no ha entrado, pero ya ha sido recibido. Entonces, esos también van a poder terminar de su ejecución. Por ese motivo, digamos, no es un cierre a las bravas, sino que es, oye, vamos a ir terminando. Entonces, por ese motivo, hay un método que se llama await termination que va a permitir normalmente al mismo que me ha cerrado, el mismo que ha dicho, oye, y echando el cierre, le va a permitir bloquearse hasta que de verdad todas las tareas que estaban ahí terminen de ejecutarse. Entonces, await termination es un método bloqueante, porque el hilo que lo ejecuta queda bloqueado hasta que isTerminated es true, es verdadero, en el ejecutor. ¿Y qué recibe await termination? Pues recibe un timeout, que es cuánto es el tiempo máximo que yo quiero esperar. Hombre, porque lo mismo yo no quiero esperar toda la vida. ¿Por qué await termination lanza la excepción interactive exception? Pues igual que todos los métodos bloqueantes que hemos visto, hombre, porque si yo me he quedado bloqueado, ¿qué pasa si me han interrumpido? Pues que me reactivo y ya decido lo que sea. La await termination que espera a que termine la lista de tareas o a que terminen los dos y los que sean de determinadas tareas que estén ejecutando. Hasta que el ejecutor
ha terminado de ejecutar todas las tareas habidas y por haber. Ha echado el cierre. Hasta que el de seguridad echa ahí y cierra el chiringo. Claro, lo que no has visto son más. ¿Vale? Es decir, cuando tú de verdad sabes que todo lo que se tenía que ejecutar, se ha terminado de ejecutar. Lo que no has visto son ni más tareas ni más hilos, ¿no? Lo que va a ocurrir es que los hilos, cuando terminen de ejecutar la tarea, dirán, ¿queda alguien en el pasillo? Imaginaros, ¿no? Del Carrefour, ¿queda alguien? Dice, sí, sigo. Y cuando ya no queda nada, ¿qué va a ocurrir? Que dicen, no queda nada en la cola, me han dicho que me termine, los hilos se van, se apagan, se termina de ejecutar su run, su bucle infinito, y entonces ya se pone el is terminator a true, como diciendo, aquí ya no queda ni Dios. ¿Qué diferencia hay con el shutdown now? El shutdown now es a lo bestia. A lo bestia. Es, aquí se acabó el chiringo. Entonces, básicamente consiste en decir que el que esté fuera del Carrefour, del edificio, ese no entra. Es decir, se rechazan esas tareas nuevas. Los que estuvieran esperando para poder ejecutarse, pero ya hubieran sido recibidos, esos directamente no llegan a ser ejecutados nunca. Y además, el método shutdown las retorna en una lista. Y se marca para interrupción aquellas que estuvieran ejecutándose. ¿Eso qué significa? Que te viene el de seguridad al que está comprando y le dice, Quillo, que hemos cerrado. Ahora, acordaros de que la terminación de los hilos siempre es cooperativa. ¿Eso qué quiere decir? Que a ti te pueden marcar para interrupción todo lo que tú quieras. O sea, a ti el de seguridad te haces ahí en el hombro y dices, jiji, y tú le dices, jiji, jiji, pero tú sigues comprando. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, si el hilo es marcado para interrupción, el runnable que se está ejecutando debería, digo yo, si está haciendo algo muy en un bucle, lo que sea, debería de preguntarse, oye, ¿me han interrumpido? O mejor dicho, a mí no, al hilo en el que me estoy ejecutando, ¿lo han interrumpido? Y un poquito más abajo tenéis, digamos, el código que habitualmente se usa. Si lo veis, fijaros que primero se hace un shutdown, primero se intenta ser políticamente correcto, y después lo que se hace es hacer un await termination. Y esa await termination, yo me espero un determinado tiempo. Si transcurrido ese tiempo resulta que no se ha terminado de ejecutar aquello que había pendiente, o que estaba en ejecución o que estaba pendiente de ejecución, me va a retornar un false. Y entonces al retornarme un false, yo le pongo el no false. Si eso es así, es decir, si a pesar de que ha transcurrido un segundo en este caso, no ha terminado de ejecutarse, lo que hago es a las bravas. Llamo al shutdown now. ¿Qué ocurre si se lanza una excepción en el await termination? Pues de la interrupted exception, pues del tirón también hago un shutdown now. Es decir, si a mí me interrumpan, me da igual, yo quiero terminarlo todo. ¿Qué pasa si yo tengo un ejecutor y que ya le he llamado a shutdown o a shutdown now, me da igual, a cualquiera de los dos? Es decir, se ha dicho por megafonía, oye, que vamos a cerrar, y en ese momento sigue gente intentando entrar. Pues lo que ocurre es que se lanza directamente en esas tareas, ya lo veremos, en los métodos con los que se envía al ejecutor, se lanza la excepción Rejected Execution Exception, es decir, que no te han dejado entrar. Si nosotros hemos especificado un handler, acordaros de que uno de los atributos era el handler, ¿vale? De estas cosas. Si nosotros hemos definido un objeto que va a manejar esas cositas, ese rechazo de tareas, entonces no se lanza la excepción, sino que se le pasa la excepción, se le pasa esa tarea a ese objeto. Traducción al Carrefour. Nosotros tenemos al policía, al que está en la puerta, y entonces cuando llega uno que intenta entrar, cuando el Carrefour ya supuestamente está cerrado, le dice, Quillo, que no. Eso sería la excepción. Pero hay otra opción que sería, ay, tú has intentado pasar, te voy a pasar con atención al cliente. Esa atención al cliente sería el handler, ¿entendéis? Esas tareas que llegan, pues se las paso al handler. Que el handler no las ejecuta. No es que las ejecute porque el ejecutor está cerrado, pero puede hacer otras cosas. Por ejemplo, hacer una estadística o lo que sea. Vale, eso es cómo funciona el tema de la terminación. Y después tenemos una serie de métodos informativos en la interfaz
que se llaman is shut down, is terminating y is terminated. ¿Qué diferencia hay? Is shut down significa si yo he llamado o no a shutdown o a shutdown now. Is terminating significa si se está realizando la operación de terminación. Estoy en ese momento que pasa desde el shutdown hasta que realmente se terminan de ejecutar todo lo que estuviera pendiente. Y después is terminated, que será true cuando aquello ya ha terminado y el ejecutor ya no vale para nada. Si yo estoy en terminating es porque antes he hecho a la fuerza o un shutdown o un shutdown now. ¿Y shutdown te da true o te da false? Y shutdown te devuelve true porque se ha llamado a... O sea, y shutdown no significa se ha terminado, significa se ha llamado a shutdown o a shutdown now. Vale. Y si está terminado. Se ha marcado para finalizar, digamos. Y si está terminado. También te da is shutdown a true, claro. Ahora is terminated no te dará true, te dará false porque ya está in terminated.